Bien, llegamos al momento en que abrimos la Biblia y buscamos qué nos tiene para enseñar para nuestra vida en nuestro tiempo. Vamos a empezar una serie de predicaciones durante los próximos 10 domingos sobre las 10 habilidades para la vida, que es un trabajo que hizo la Organización Mundial de la Salud a partir de 1992 más o menos, resumiendo diferentes habilidades que nos ayudan a tener una vida plena. Y yo me pregunto, desde la perspectiva cristiana, si decimos que la fe impacta en todas las áreas de la vida, ¿de qué manera nuestra perspectiva de fe y de la Biblia nos puede promover más esas habilidades que naturalmente la Organización Mundial de la Salud, a partir de ahora OMS, promueve? ¿Qué rol tiene la fe para que esas habilidades de la vida puedan impactar en toda nuestra vida? La primera, que es la que vamos a ver hoy, es el autoconocimiento. Claro, la OMS plantea el autoconocimiento como una habilidad humana, desde ya, sin el plano de la fe. ¿Qué es el autoconocimiento para la OMS? Es la capacidad de reconocer nuestras propias características, fortalezas, debilidades, emociones, valores y motivaciones. Es decir, conocerte vos mismo como sos. Hay, por ejemplo, muchas herramientas de test de personalidad, algunas muy conocidas, otras más nuevas, la tradicional, el test Myers-Briggs, o el DISC, o el Enneagrama, si los han conocido. Lo que hacen es pensar cómo sos, ver cómo reaccionás ante distintas circunstancias, cómo piensa tu mente, cómo reaccionás emocionalmente, ¿qué tomás en cuenta para tomar decisiones? Y algunos son más emocionales, otros son más racionales, otros son más conservadores, otros más impulsados para adelante. Bueno, todas esas descripciones nos muestran cómo somos. Y tener un mejor entendimiento de cómo somos nos ayuda a ver cómo podemos mejorar nuestra toma de decisiones y nuestras vidas. Los test de personalidad o también herramientas de introspección, cuando tenemos que tomar decisiones, pensar desde adentro cómo somos, cómo evaluamos lo que estamos haciendo. Yo creo que este autoconocimiento que propone la OMS como una habilidad para la vida tiene dos ventajas y por lo menos una limitación. Una de las ventajas es que fortalece nuestra identidad. Saber bien quién soy y cómo soy me afirma más en quién soy frente a la vida. Y eso, a su vez, otra de las ventajas, es que nos fortalece para no seguir a la corriente, para no ser influenciados negativamente por lo que nuestro contexto quiere que hagamos. Típica frase de los padres cuando no nos gusta una actitud del hijo: ¿y vos siempre hacés lo que hacen tus amigos? ¿Y si ellos se tiran por el precipicio, vos también te tirás? Bueno, si vos tenés bien arraigado tu identidad, no vas a copiar automáticamente influencias negativas de los otros. Pero si tenés una autoestima baja y no sabés bien valorarte a vos mismo y solamente te basás en lo que los demás dicen de vos, entonces vas a tender a hacer lo que los otros te dicen porque encontrás valor en el otro más que en vos mismo. Entonces, yo quiero hoy afirmar que el autoconocimiento que propone la OMS es una gran habilidad para la vida. Pero también quiero marcar una limitación que desde la perspectiva de la fe encuentra este autoconocimiento desde la perspectiva humana. Y es que, por ejemplo, estos test de personalidad que me han servido mucho, incluso para evaluar qué fortalezas y debilidades puedo tener como líder, como padre de familia, en mi vida cotidiana, me ayuda a entenderme más. Pero todas esas perspectivas se basan en lo que fui y en cómo soy. Y posiblemente no tienen en cuenta lo que Dios quiere que sea. El test de personalidad se basa en cómo fui criado y cómo reacciono hoy a las circunstancias. Pero Dios sabe hacia dónde me quiere llevar. Y eso ningún test nos lo puede mostrar. Es decir, si te haces un test de personalidad y te sale que sos tímido, vos podés catalogarte como tímido toda la vida y no entender que Dios quiere trabajar con tu timidez y transformarla para que liberes un potencial que solo Dios conoce de vos. El test te hace conocerte a vos mismo,
pero te limita porque te puedes encerrar en ese autoconocimiento y no le das espacio a Dios a sacar la mejor versión de vos. A mí me pasó un poquito eso, les cuento. Cuando estaba terminando mi secundario, hice algunos test vocacionales. Eran increíblemente todos parejos. El diagnóstico era clarísimo. Vos tenés que ser ingeniero. Era en todos esos cuadrantes que hacen de puntos fuertes, matemática estaba allá arriba. Todo apuntaba ingeniero. Y Dios dijo otra cosa, qué sé yo. Si me quedaba con eso, quizás hubiera sido un buen ingeniero o un mal ingeniero, no sé. Pero me hubiera quedado en esa descripción que estaba basada en ese momento de mi vida o en mi pasado, porque tal vez tuve un buen profesor de esa área, pero me limitaba con esa perspectiva. Y si Dios tiene otro plan, tal vez prefiero conocer lo que Dios conoce de mí, más que lo que yo mismo puedo aprender a conocer de mí mismo. Esa es la base del mensaje de hoy. El resumen es que es valioso saber quién soy, pero más transformador es descubrir lo que puedo llegar a ser en las manos de Dios. La cultura nos dice, conócete a ti mismo para conocer tus fortalezas y tus debilidades, pero la Biblia dice, conoce lo que Dios quiere hacer con vos para liberar todo tu potencial. Vamos a usar la imagen de un espejo. El espejo nos muestra lo que somos. Algunos se ponen muy contentos cuando ven su espejo y a otros les cuesta un poquito. Prefieren no ver el espejo. Pero el espejo no tiene la culpa. El espejo muestra lo que le mostramos nosotros. Si está limpio, si es un espejo bastante útil, ¿no? El espejo refleja lo que nosotros le mostramos. Pero Dios nos refleja lo que Él tiene planificado para nuestras vidas. No lo preparé la imagen, pero vieron que hay muchas imágenes dando vuelta a internet, algunas de las que un gatito se mira en el espejo y ve un león. Imaginemos eso, ¿no? Cuando te mirás en el espejo, ¿qué ves? Podés quedarte con lo que ves y decirte a vos mismo, es lo que hay. O tal vez desde la perspectiva de la fe y de la esperanza, tratar de ver lo que Dios quiere hacer con tu vida. Vamos a ir al Salmo. Empezamos con el Salmo, después llegamos a Romanos, que son las dos lecturas que hemos leído y tenemos para profundizar hoy. Salmo 139, hicimos un corte en la lectura, en parte porque el domingo pasado hicimos la lectura del medio de este Salmo. Hoy quiero tomar los extremos, la primera parte y el final. Pero es un Salmo que, si lo has leído varias veces, hoy te voy a desafiar en una interpretación tal vez un poco distinto de cómo la habías entendido. Empieza en la base del Salmo diciendo que Dios nos conoce, que Dios sabe todo de nosotros. Versículo 1, Señor, tú me examinas, tú me conoces. El 2, sabes cuándo me siento, cuándo me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. O sea que conoce nuestros movimientos, nuestras acciones, pero conoce más todavía lo que pasa dentro de nuestro pensamiento, nuestras motivaciones, sabe lo que vamos a hacer antes de que lo hagamos. Eso es la palabrita que usamos en teología, es la omnisciencia. Omni de todo, ¿sí? Ciencia del conocimiento. Conoce absolutamente todo. Versículo 4. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Dios sabe lo que vamos a decir antes que lo digamos. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es la experiencia del salmista, el que escribió este salmo, para que llegue a decir esto? La experiencia del salmista frente a la omnisciencia de Dios. Y puede haber dos posturas diferentes. Quizás, si ya leíste el salmo, ya decidiste una de esas posturas. Una postura puede ser que estás maravillado y feliz porque Dios sabe todo de vos. Porque Dios conoce todos tus pensamientos y eso por algún motivo te da consuelo, te da paz y te da esperanza. La otra lectura es que detestás que Dios sepa todo de vos, que te aterra saber que no le podés esconder nada, que aunque vos quieras esconderle algo a Dios, Dios ya lo sabe. Y aunque vos quieras evitar que Dios se entere, no te arriesgues, no te preocupes, Dios ya sabe antes que lo digas. Y vos podés decir, pero no lo dije, ¿cómo sabe? Es Dios.
Dios sabe todo de nosotros, incluso antes que lo hagamos. Ahora, yo no sé cómo lee cada uno de nosotros este salmo, si lo lee con consuelo, con paz o con preocupación, pero sí voy a profundizar un poco en el salmista, porque leyendo todo el salmo, y esta es la importancia de estudiar la Biblia en su contexto total, a mí me da la impresión que el salmista no está muy contento que Dios conoce todo. Está más bien preocupado o está molesto. Porque de alguna forma, si Dios sabe todo, ¿por qué me pasa lo que me pasa entonces? ¿Qué le pasa a este Dios que sabe y aún así no hace nada? Y les voy a leer por qué pienso esto. Versículo 5. Dice, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Claro, depende de lo que estoy pensando, cómo leo este texto. Ahora quiero profundizar un poquito, porque acá esta frase de que tu protección me envuelve es el verbo tsur, que está usado en otras partes de la Biblia con un tono un poquito diferente. Voy a tomar solo uno como ejemplo. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 8. El contexto está Saúl persiguiendo a David. Y dice, entonces Saúl convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres y a sitiar la ciudad de Keilah. ¿Qué verbo piensan que es ese de sitiar la ciudad? Tsur. Es el mismo verbo que en el versículo 5 del Salmo 139 dice que Dios nos envuelve. Pero en Samuel dice que David sitió a la ciudad, cercó, rodeó, encerró a la ciudad. Entonces, si aplicamos ese concepto o esa traducción al Salmo 139, el salmista está diciendo, Dios me tiene rodeado, me sitió, me cercó, no me puedo mover. ¿Por qué digo que esa es la lectura que yo privilegio de este Salmo 139? Por cómo sigue la lectura. Porque por una cuestión de tiempo terminamos en el versículo 6, pero si avanzamos, fíjense la preocupación que tiene el salmista en el versículo 7. Dice, Dios me tiene rodeado, me tiene cercado. Versículo 7, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¿Qué les hace pensar esa pregunta? Se está tratando de escapar. No quiere que Dios sepa todo. Me quiero ir, me quiero escapar. Versículo 8, lo salteo. Versículo 9, si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Y de vuelta digo, porque alguno está pensando, pero ese es un Dios bueno que me sostiene la mano derecha. Sí, cuando vos dejás que te sostenga la mano derecha. No sé si les pasó, los que tuvimos hijos que fueron creciendo, para cruzar la calle les agarrábamos la mano, ¿no? Vení, dame la mano. Y cruzamos la calle juntitos, con protección. Y ese niño o niña va creciendo. Y dice, dame la mano. Bueno, te doy la mano, vamos a cruzar la calle. Llega un día que te dice, ni loco, menos si mis amigos me están mirando. Salí de acá, no quiero que me agarres la mano. Y papá hace, te agarro la mano. Ahora, ¿esa persona está contenta que me sostiene con la mano derecha? No, quiero caminar solo, déjame crecer, déjame madurar. Y yo creo que aunque nos hagamos los espirituales, muchas veces le decimos a Dios, quiero caminar solo, no quiero que me agarres la mano. Pero después cuando lo necesitamos, sí, ay, me sostiene con la mano derecha, qué lindo. Pero después todos nosotros podemos tener momentos en que decimos, sí, vos me enseñás esto, pero yo prefiero caminar solo. No te necesito, déjame en paz. A mí me parece que en este momento el salmista está quejándose de que Dios sabe todo y lo tiene cercado. Versículos 11 y 12. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ¿para qué? Para que nadie me vea, quiero desaparecer del mapa. Ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. O sea, por más que se oscurezca todo, vos igual me vas a ver. No tengo salida, no tengo escapatoria, Dios me tiene cercado. Y por más que no lo entendamos, esto es una buena noticia. Dios nos conoce más que nosotros mismos. Dios sabe más que nosotros cuando estamos tomando una decisión,
cuando estamos diciendo una palabra. El salmista se siente presionado por gente a su alrededor que no le convence, pero también por Dios mismo. Me voy hacia el final del Salmo ahora, porque empieza el salmista describiendo todo esto, que Dios lo conoce, que Dios lo tiene cercado, pero después termina finalmente aceptando la necesidad de que Dios obre. Finalmente el salmista se rinde a Dios. Dice, vos sabés todo de mí, entonces mejor que se haga su voluntad. Versículo 23. Examíname, oh Dios, sondea mi corazón. Medio que el salmista dice, igual lo vas a hacer. Porque empezó diciendo, el versículo 1, tú me examinas, tú sondeas mi corazón o conoces mi corazón. Ahora termina el salmo diciendo, y bueno, hacelo, ya está. Se rinde. Decís, está bien, ¿querés examinarme? Examiname, no me voy a esconder, no me voy a ir, examiname. Ponme a prueba, sondea mis pensamientos. Y versículo 24, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. A veces decimos una frase, que sea lo que Dios quiera. Esa frase puede decirse con resignación o con esperanza. Con resignación es, y bueno, ya fue, no tengo nada que hacer, que sea lo que Dios quiera. O puede ser con gran esperanza, que sea lo que Dios quiera. Y ahí decimos amén, porque es cuando entendimos que lo que Dios quiere es lo mejor para mi vida. Lamentablemente, tantas veces nos quedamos con que nosotros sabemos más que Dios lo que necesitamos y cómo queremos vivir. La Biblia nos llama una y otra vez a decirnos lo que Dios sabe y quiere para vos es mucho mejor que lo que vos podés imaginar. En ese 24 nos ayuda a que Dios nos examine, que Dios nos tome una prueba. Y me detengo un momentito para decir cuál es el objetivo de ese examen, si total Dios ya sabe todo de nosotros. Si Dios ya sabe cómo nos va a ir en el examen, ¿para qué le pedimos que nos examine? Bueno, pensémoslo como un examen parcial. El examen parcial no es tanto para el docente, sino para el alumno. Es para saber si estoy estudiando bien o no. Es para ver qué tengo que mejorar para el examen final. Sí, Dios ya sabe cómo nos va a ir en el examen, pero nosotros somos los que finalmente entendemos y decimos, sí, Dios, examíname, para que así me puedas mostrar el camino de la vida eterna. Porque que Dios nos examine ya está claro en el versículo 1. Igual nos examina. Nos examina en el sentido de conocer todo lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos y para dónde vamos. Eso ya está, es un hecho. Lo que cambia hacia el final del Salmo es que el salmista reconoce que eso es bueno. Que Dios nos examine es lo mejor que nos puede pasar. Porque ahí tenemos la oportunidad de rendirnos a la voluntad de Dios y decir, mostrame el camino de la vida eterna. Y ahí andamos juntos, como iglesia, y acompañándonos unos a otros en el camino del Señor. Dijimos, volvemos al tema central, el autoconocimiento humano es algo bueno, porque podemos aprender mejor quiénes somos y cómo somos, pero que Dios nos conozca es la oportunidad de ver nuestro mejor potencial. Llevo algunos años con experiencia conociendo personas, escuchando situaciones de vida, historias, situaciones complejas algunas, de personas que no saben cómo encarar la vida, que tienen alguna situación y piden ayuda, decir, ayúdame, dame un tip de cómo hago con este tema. Y hay algo que es recurrente y que es muy doloroso. Es cuando alguien, quizás a ustedes les ha pasado también, te pide un consejo y vos le das un consejo, es decir, desde mi perspectiva, mirá, te sugiero, ¿por qué no probás esto? Y la persona que te pidió el consejo te dice, no, eso no va a funcionar. Bueno, vos me pidiste el consejo, yo te lo doy. Y después te dice, no, yo me conozco, eso no va a funcionar. Y en ese yo me conozco, el autoconocimiento desde la perspectiva humana, yo le confronto con el conocimiento de Dios de tu vida, porque vos te autolimitás porque te conocés y sabés que eso no va a funcionar. Pero entonces, ¿dónde entra la fe y la esperanza de que en las manos de Dios quizás puede funcionar? Y ahí vamos de vuelta con la resignación o con la esperanza. Vos decís que no va a funcionar, bueno, déjalo a Dios que diga, que te conoce mejor que vos mismo, si puede o no
funcionar. Peor todavía, cuando el consejo es para otra persona. No, yo lo conozco, este no cambia más. No hay forma que eso funcione. Y eso es porque tu propia autolimitación del conocimiento humano está también limitando a la otra persona. Y no la dejás ser, porque vos sabés todo. Y entendés cómo es la otra persona y sabés que nunca va a cambiar, que siempre va a ser igual. Y Dios está ahí diciendo, pero yo quiero hacer algo distinto. Dios es el experto en transformar vidas. Eso es lo que decimos siempre. Si decimos que Dios es el experto, dejémoslo funcionar, dejémoslo hacer su tarea. No nos autolimitemos pensando porque nosotros nos conocemos. Eso no va a funcionar, porque Dios conoce más que nosotros mismos. El Evangelio de Jesucristo, nos muestra que el mayor potencial de nuestra vida no está en nuestra identidad humana, sino en lo que Dios puede hacer con nosotros. De hecho, por eso vino Jesús a la tierra a mostrarnos un paradigma distinto de cómo vivir. No porque no sabía cómo éramos, sino porque sabía perfectamente quiénes éramos como seres humanos. Si nosotros, con nuestro propio autoconocimiento, tuviéramos las herramientas perfectas para mejorar nuestra vida, no hubiera hecho falta que Jesús venga a la tierra. Pero porque nos ama y nos conoce, nos invita a entender que Él quiere hacer una obra distinta en nosotros y ser transformados. Vamos un momentito a Romanos capítulo 12, porque del hecho de que Dios nos conoce más que nosotros mismos, pasamos a que Dios quiere hacer algo mejor con nosotros mismos, a la obra de transformación que quiere Dios en nuestras vidas. Y de eso se basa Romanos capítulo 12 precisamente. El versículo 1 dice, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Algo que podemos pasar de vista a veces es que toda esta transformación se basa principalmente en la misericordia de Dios, es decir, en el hecho de que Dios no nos paga conforme a nuestras obras, sino que decide perdonarnos más allá de que no lo merecemos. Si no hubiera esa misericordia, esa mirada amable de Dios de darnos otra oportunidad, entonces tampoco habría esperanza de transformación. El único motivo por el cual Dios decide trabajar en nuestras vidas para hacernos cada vez más parecidos a Jesús es que nos ve con misericordia. Pero les digo, lo peor es que nos ve así a pesar de que nos conoce. No porque nos conoce, sino a pesar de que nos conoce. Versículo 2 dice entonces, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar no cuál es tu voluntad, cuál es tu idea de mejorar en tu vida, sino cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero si nos limitamos a nuestro conocimiento humano, poco lugar le vamos a dar a la voluntad de Dios. Y lo que este pasaje dice es que la voluntad de Dios es mucho más perfecta que la voluntad que nosotros podemos tener por más buenas intenciones que tengamos. Una pequeña aplicación de esto es que no nos quedemos limitados a lo que somos, sino que dejemos que Dios saque nuestra mejor versión. Porque lo que Dios quiere para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros podemos imaginar. Paso a un tercer punto que culmina la idea del autoconocimiento, de la mejor versión que Dios quiere sacar con nosotros, pero me gusta darle también un contexto de qué manera esto me afecta en mi vida con otras personas alrededor, en mis relaciones cotidianas. Porque esto no es solamente una cuestión de cómo cambia mi identidad, sino cómo cambia la manera en que me relaciono con las personas alrededor. Y Pablo lo conecta muy bien, porque enseguida de hablar de la transformación de lo que Dios quiere hacer con nosotros, llega el versículo 3, donde Pablo dice, por la gracia que se me ha dado, o sea, de vuelta, como algo que solo Dios puede hacer porque es bueno con nosotros, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo, autoconocimiento, concepto de mí mismo, más alto que el que debe tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación,
según la medida de fe que Dios le haya dado. Aquí habla un poco de la autoestima, que tiene que ver con cómo nos conocemos y cómo vemos que Dios quiere hacer con nosotros. Y uno podría decir, bueno, muchas veces el problema de la autoestima es la baja autoestima. Y tal vez algunos de nosotros tenemos baja autoestima y Dios hoy está diciendo tu valor depende de lo que Dios piensa de vos, no de lo que vos pensás de vos mismo. Vos tenés valor simplemente por el hecho de que Dios te creó. Pero también, en el otro extremo, tenemos muchos problemas con una autoestima demasiado elevada de nosotros mismos. Y tal vez el enfoque acá es precisamente ese de Pablo. Creo que acá en nuestro país todos saben cómo se suicida un argentino. ¿Lo escucharon eso? Se sube a su propio ego y se tira al precipicio. Eso es parte de nosotros, no de todos, por supuesto. Pero Pablo está hablando a esas personas que se piensan, porque se conocen a sí mismos, que son mejores que todo el resto. Porque se piensan que todos sus pensamientos, sus acciones, sus palabras, todo es lo mejor que puede haber. Y aún así, con todo lo mejor que vos pensás que sos, ese conocimiento humano te autolimita. Porque Dios tiene mucho más de lo que vos podés imaginar. Pero además Pablo nos dice claramente que ese autoconocimiento nos tiene que llevar a la humildad. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense con moderación en sí mismo. En definitiva, si alguien se compara con otros y se siente superior a los demás, yo le doy un pequeño consejito. Compárese con Jesús, a ver cómo se siente ahí, a ver si se siente realmente superior. Creo que Dios nos baja de un plumazo. ¿Sí? Todos tus humos quedan en el piso, se fuman rápidamente. Porque compararse con otro pecador que tenemos al lado, mira cuántos hay al lado tuyo, es fácil, ¿no? Y aparte lo digo yo que estoy elevado acá, mirá, los veo desde arriba. Pero cuando nos comparamos con Jesús, olvídate, no hay forma que tengamos de nosotros mismos un concepto más elevado del que podamos tener. Ni siquiera Pablo se la cree, porque humildemente plantea todo esto diciendo, por la gracia que se me ha dado, yo no tengo nada. Y en otros pasajes Pablo mismo habla de sus propios problemas. Dice, yo no soy nada, pero Dios hace algo en mí. Que tu autoconocimiento, lo que vos sabés de vos mismo, no te eleve a una autoestima elevada demasiado, ni tampoco te caigas. Porque en definitiva, desde la fe, entendemos que lo que Dios hace en nosotros es mucho mejor que lo que nosotros podemos esperar. El espejo nos muestra lo que somos, pero Dios nos muestra lo que podemos llegar a ser. Nos enseña a amar al prójimo con nuestras propias debilidades, no creyéndonos superiores, sino entendiendo que entre todos nos ayudamos mutuamente a buscar la voluntad de Dios. Un poquito más adelante, Pablo profundiza este concepto de las relaciones humanas, donde somos todos iguales frente a Dios. Y en el versículo 9 dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Versículo 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ese amor sincero, genuino, anhipócritos es la palabra, sin hipocresía, ¿sí? Sin hipocresía, hipócritos, es en definitiva aprender a amarnos como Dios nos ama. Porque dije antes, y tiene que ver con la inmutabilidad de Dios, antes hablamos de la omnisciencia, ahora me voy a hablar de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. El amor de Dios no cambia según cómo obramos nosotros. Dios nos ama y punto, no cambia. Ese amor de Dios hacia nosotros no es porque nos conoce, sino a pesar de que nos conoce. Y si Dios nos ama así, ¿qué impacto tiene eso en cómo nosotros aprendemos a amar también? Quiero hacer una previa del curso para parejas. Aplicar este principio a nuestros matrimonios, a nuestras parejas y tal vez a nuestras relaciones familiares, padres, hijos o amistades. Pero en particular quiero hablar de los matrimonios y cómo viven este amor de Dios hacia nosotros, que no depende solo de lo que conocemos, sino que es a pesar de lo que conocemos. Cuando nos ponemos de novios, pensamos que ya conocemos al otro un montón.
y saliste 3 meses y dices, no sabés, lo reconozco, pero fueron 3 meses súper intensos. Hablamos todos los días, nos contamos todo. Conozco a esta persona de principio a fin. Y los padres dicen, no la conoces. Pero eso está bien. Y no estoy hablando de mis hijos, por favor, nada que ver, en serio. Estoy hablando de cómo pensamos que conocemos a la otra persona por un par de conversaciones profundas, pero después hay tantas cosas que no conocemos y nos casamos. Y cuando nos casamos hacemos promesas. ¿En qué se basan esas promesas? Y yo quiero decirte que a veces nos equivocamos en cómo hacemos esas promesas. Porque hacemos promesas basadas en lo que conocemos de la otra persona, en vez de hacer promesas basadas en lo que conocemos de nosotros mismos. Porque lo más importante de las promesas matrimoniales no es lo que el otro hace, sino lo que yo prometo hacer. Cuando nos casamos, no hacemos votos que ponemos un apéndice dependiendo de cómo se porte mi pareja. La promesa es lo que yo prometo hacer para amarte. Si nos casamos haciendo promesas basadas en un conocimiento limitado de la otra persona, esas promesas van a estar sujetas a cómo se porte la otra persona. Pero esas promesas Dios nos anima a hacerlas porque nosotros nos comprometemos a hacerlo. Y vuelvo a la misma ilustración. Cuando Dios promete amarnos, no lo hace dependiendo de cómo nos portamos, lo hace diciendo porque yo te voy a amar, porque yo soy amor y porque yo voy a amarte, punto. Dios me regaló el privilegio enorme de casarme con una hermosa mujer. Y no nos conocíamos tanto, evidentemente, lo digo después de 26 años de estar casados. El milagro es que siga conmigo, ahora que me conoce más. Yo siempre digo que los votos matrimoniales son fáciles decirlos. El desafío grande es hacer la renovación de votos. Cuando ya conozco cómo se despierta esta persona cada mañana cuando está cansada. Cuando sé cómo reacciona cuando tiene hambre. Cuando está cansada, cuando viene del trabajar. Ahí es cuando yo digo la renovación de votos es mucho más profunda que los votos matrimoniales cuando recién la primera vez nos casamos después de un par de años de novios. Ahí apenas conocemos un poquito, pero nos casamos por amor porque nosotros decidimos amar. Y después cuando empezamos a conocer que la otra persona no era perfecta, el amor viene más verdadero, más profundo, porque no depende de lo que él hace o ella hace, sino de lo que Dios hace a través mío para amar y sostener a esta persona. Termino con este concepto, último concepto. Aprendamos de Dios lo que es la fidelidad. Porque cuando hablamos de la fidelidad de Dios, decimos Dios es fiel. Pero no porque Dios no nos vaya a hacer adúlteros, que Dios se vaya con otro y me deje solo. No, obviamente nadie pensaría eso. Dios es fiel porque permanece en su promesa de amor por nosotros a pesar de que nos conoce. Cuando hablamos de la fidelidad en el matrimonio, pensamos que lo único de infidelidad es cometer adulterio. Es tener relaciones con otra persona que no es mi esposa. Pero eso es una visión muy limitada de la infidelidad. Eso, en definitiva, para mí, es la consecuencia de la infidelidad. De hecho, Jesús mismo en el Sermón del Monte dice, ustedes han oído que la ley dice no adulteren, pero yo les digo, ni siquiera miren a otra mujer. No se preocupa del acto que confirma el adulterio, sino la tentación que me lleva después como consecuencia al adulterio. La infidelidad empieza ni siquiera cuando empiezo a ver una mujer, cuando dejo de amar a mi mujer, a la esposa que Dios me ha dado. Ahí empieza la infidelidad. Es cuando empiezo a faltar a mis promesas y a mis votos matrimoniales. Esa es la infidelidad. Que después termine o no en adulterio es otro tema. La infidelidad empieza cuando descuido las promesas que hice, basándome en la excusa de que mi pareja cambió. Imagínate a Dios que viene a decirte, ya no te amo. Cambiaste. Ahora búscate otro Dios. Dios es fiel y nos ama a pesar de que nos conoce. Sabe perfectamente lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que vamos a hacer, pero decidió amarnos.
y es un buen aprendizaje para nosotros. Resumo y termino. Conocernos a nosotros mismos es una gran cosa. Conocer lo que Dios tiene para nosotros es mejor todavía. El autoconocimiento puede ser una limitación que nos encierra, que nos estanca. Pero Dios, a pesar de que nos conoce, tiene una mejor versión para nosotros. Y esa mejor versión para nosotros nos hace también mirar a los demás en su mejor versión. Porque Dios los conoce y también de ellos puede sacar la mejor versión. El final es que podamos practicar la humildad y buscar nuestra mejor versión, cada uno de nosotros, a través de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque el espejo nos muestra lo que somos, pero Dios nos muestra lo que podemos llegar a ser. El espejo nos muestra cómo es la persona que me acompaña, pero con la ayuda de Dios podemos ver lo que podemos llegar a ser juntos, que está en la mente de Dios. Termino conectando dos versículos que dicen, Pablo en 1 Corintios 15:10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y si terminamos ahí parecería, ya está, esto es lo que soy, es lo que tenés, no pidas más. Por la gracia de Dios soy el que soy. Pero el mismo Pablo en Filipenses 1:6 dice, el que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que lo que sos hoy es por la gracia de Dios. Porque si no fuera por eso estarías eliminado, fuera de la carrera. Si sos lo que sos es porque Dios te tiene paciencia. Pero no te quedes con lo que sos. Porque el Espíritu Santo quiere perfeccionarte hasta el día de la venida de Jesucristo. Oremos. Querido Dios, te necesitamos más de lo que pensamos, porque podés hacer en nosotros más de lo que imaginamos. Te pedimos perdón por las veces que nos autolimitamos y que nosotros mismos nos condenamos a ser iguales para siempre. Te pedimos perdón cuando nuestra actitud condena a las personas a nuestro alrededor y las juzgamos y los condenamos a no ser transformados. Ayúdanos, Dios, a tener una mirada de nosotros mismos y de los demás que viene desde tu conocimiento de nosotros, que supera lo que conocemos nosotros mismos. Ayúdanos a aplicar la fe y la esperanza en nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.